Continuando con la programación de la 22ª edición de la Semana de la Junta, nos ilustraremos acerca del tema de peritaje contable, herramientas y técnicas para analizar y resolver casos complejos. Para esto doy pase al moderador, el contador público colegiado, Francisco Javier Azañedo Tafur, quien es auditor en peritaje contable. Adelante, señora Azañedo. Nuestro Sí. colega CPC Luis Miguel Guillén Rivera es un profesional contador Mm. público con más de 30 años de experiencia profesional, doctorado en economía y maestría en administración de empresas. Tiene especialización en auditoría financiera, gubernamental, auditoría tributaria, peritaje contable, y dentro del peritaje contable ha desarrollado lo que es lavado de activos y extinción de dominio con especialización en legislación laboral. Tiene diplomados en NIFS, tiene contrataciones del Estado, delito contra la administración pública y corrupción de funcionarios, también tributación empresarial, dirección general, dirección gerencial. Entonces es un colega que ya tiene mucha experiencia y además ha tenido cursos de especialización en auditoría forense y gestión de riesgos y compliance empresarial. Es consultor y asesor financiero tributario y además perito judicial de la Corte de Lima, de Cañete, también perito de parte en foro civil y penal, auditor tributario, auditor forense en sector privado, expositor en Colegio de Contadores Públicos y tiene una importante experiencia como profesional. Yo lo acabo de presentar y bienvenido, colega Luis Miguel, a esta noche. Qué bueno. Adelante. Gracias, colega Carmen. Ay, caramba, Gracias si a no me todos. había puesto por aquí. ¿Por qué no? Claro, Gracias a todos por no lo empezar usted por tenía. la gentil presentación. Gracias. Agradecer a la Junta de Decanos, que por su intermedio efectuaron esta gentil invitación. Trataré hoy día de ser lo más didáctico posible y, por supuesto, eh, generar una conversación al final de la sesión, aportar conocimientos, experiencias y puntos de vista para nuestra profesión en la línea de peritaje contable, que tanta nos falta hace día, ¿no? Eh, Como estamos viendo en el país, el tema de la criminalidad, el tema de la delincuencia organizada necesita hoy día nuestro trabajo. Y esa es la idea de que estemos presentes hoy día aportando nuestro granito de arena. Sin más preámbulos y agradeciendo nuevamente por la invitación, pasaría a presentar eh, las diapositivas y todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Gracias. A usted. Adelante, adelante. Permítanme. Buenas noches a todos los presentes y participantes. El tema que me toca conversar con ustedes hoy día se llama peritaje contable, herramientas y técnicas para analizar y resolver casos complejos. Esta es la temática que espero poder concluir el día de hoy en el tiempo reglamentario. Vamos a hacer referencia a lo que es el caso complejo, qué es el caso complejo para los peritos, eh, el contenido de la carpeta fiscal, las herramientas y técnicas propiamente dichas que utiliza un perito para analizar casos complejos, el rol importante de la UIF para analizar y resolver estos casos complejos, la importancia del ROS para analizar y resolver casos complejos, unas estadísticas importantes que debemos mirar, el tema de las limitaciones a la labor de los peritos controles forenses, el tema de modelos estructurales periciales y, al final, una parte interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial como herramienta en el análisis de casos complejos y no complejos. ¿Qué es un caso complejo? A ver. Un caso complejo eh, para el Ministerio Público son aquellos que presentan una alta complejidad en su investigación y resolución debido a la cantidad de pruebas que deben recopilarse, la dificultad de las mismas, la implicación de múltiples personas o entidades, eh, la extensión del proceso judicial, la necesidad de cooperación internacional, entre otros factores. Algunos casos complejos en materia penal para el Ministerio Público peruano podría incluir lo siguiente: casos de corrupción a gran escala que involucran a múltiples funcionarios públicos y empresas privadas,
casos de narcotráfico internacional que requieren la colaboración de agencias internacionales, casos de crimen organizado, como el lavado de activos, contrabando de armas o tráfico de personas, casos de terrorismo que involucran a grupos armados y actividades delictivas de alto impacto, casos de violaciones graves de los derechos humanos que requieren la investigación de múltiples víctimas y perpetradores. Estos casos requieren un trabajo muy minucioso, coordinado y especializado por parte del Ministerio Público peruano, así como la utilización de recursos adicionales y colaboración con otras instituciones para poder lograr su resolución de manera efectiva y justa, que es un caso complejo para un perito contable. Un caso complejo para un perito contable es aquel en el que se presentan múltiples transacciones financieras difíciles de rastrear, situaciones de perjuicio económico del Estado en volúmenes de contrataciones que tengan que ver con perjuicio económico del Estado, en volúmenes de contrataciones, discrepancias significativas en registros contables y estados financieros, carpetas fiscales con más de 30.000 folios para revisar con plazos que se encuentran entre los 45 y 60 días y que no correspondan realmente a la complejidad del caso. Carpetas fiscales con información insuficiente, complicaciones en la determinación de responsabilidades legales o disputas entre los involucrados que requieren un análisis detallado para llegar a una conclusión. En estos casos, el perito debe realizar un trabajo más minucioso con un alto nivel de expertise y precisión para poder brindar un informe pericial sólido y bien fundamentado. Al hablar de peritaje en la vía penal, lo primero que tenemos que pensar es que es una carpeta fiscal lo que nos van a asignar como peritos contables forenses de corresponder. Y tenemos que tener claro qué documentación es la principal que forma parte de esa carpeta fiscal, qué documentación es la que tendremos nosotros que revisar, procesar, analizar, para poder después al final determinar la conclusión más idónea de acuerdo a la revisión efectuada. ¿Qué contiene una carpeta fiscal? La denuncia, la evidencia de inicio de la investigación preparatoria en la fase de investigación preliminar, el informe pericial, si es requerido, las evidencias de continuación con la investigación preparatoria en la fase de investigación preparatoria propiamente dicha, las diligencias de investigación, la documentación diversa obtenida, las actas levantadas, los informes periciales realizados, las disposiciones emitidas, las providencias emitidas, los requerimientos formulados y las resoluciones emitidas por el juez de investigación preparatoria, así como toda documentación adicional recibida, gestionada o solicitada. Entonces, cuando hablamos de herramientas y técnicas a aplicarse, tenemos que tener claro que estas tienen que aplicarse sobre todo esto, que todo esto es el contenido principal que debe tener una carpeta fiscal. ¿Qué herramientas y técnicas pueden utilizar un perito contable para analizar casos complejos? Debería utilizar, por ejemplo, el análisis de flujos financieros, que es el seguimiento detallado de los movimientos de fondos y transacciones financieras asociadas a los presuntos actos de lavado de activos y corrupción. El análisis forense de documentos, que es el examen detallado de documentos y registros contables para identificar posibles irregularidades o falsificaciones que puedan estar relacionadas con los casos. La tecnología de análisis de datos, utilización de herramientas de análisis de datos para procesar grandes volúmenes de información y extraer conclusiones relevantes para la investigación. Entrevistas y testimonios, que es la realización de entrevistas a testigos y personas relacionadas con los casos para recopilar información relevante y obtener testimonios que puedan corroborar las sospechas de lavado y o corrupción. De corresponder, ¿por qué razón? He puesto de corresponder. El caso del perito de parte es distinto del caso del perito contable forense, del Ministerio Público. El perito de parte tiene una mayor libertad para obtener información, para generar entrevistas, para poder efectuar averiguaciones que puedan sumar y ayudarlo en la elaboración de este informe pericial de parte, que al final tiene que servir de ayuda para que el investigado pueda absolver con éxito los señalamientos indicados en el peritaje oficial, ¿no?, del perito del Ministerio Público.
En el caso del perito oficial del Ministerio Público, él sí tiene un inconveniente. El inconveniente está marcado porque su territorio está delimitado de manera exclusiva al contenido de la carpeta fiscal. Un perito de oficio del Ministerio Público no puede eh, salirse de este ámbito de la carpeta fiscal. Todo aquello que tengan que revisar es aquello que está incorporado en la carpeta fiscal. Él no puede por cuenta propia actualizar información. Él no puede por cuenta propia entrevistarse con los investigados. Él no puede por cuenta propia ir a una entidad y solicitar algún documento. Él no puede por cuenta propia gestionar ningún tipo de documentación en absoluto. Es solamente la carpeta fiscal el límite del trabajo que él tiene que hacer. Y esa limitación muchas veces marca su trabajo. ¿Que puede requerirlo? Claro que sí. Él puede requerir al fiscal la documentación que requiere, pero muchas veces, por el poco tiempo que tiene para ejecutar el peritaje, estos documentos no llegan, ¿no? Así, esto es una diferencia muy marcada entre un perito de parte, que tiene siempre esta posibilidad de acceder a un mayor bloque de información, que la del perito de oficio. ¿Qué herramientas y técnicas utiliza un perito contable? Vamos a seguir hablando de esto. Análisis de perfiles financieros. Ojo, el análisis de una carpeta fiscal no se ciñe pues a hacer resúmenes, a, a seleccionar documentación, a transcribir información. O sea, esa labor del perito de contable forense para casos penales tiene que ser mejorada, tiene que ser de alguna forma eh, actualizada, con conocimientos informáticos, con conocimientos de inteligencia artificial. El análisis de documentación, revisar y analizar documentos, contratos, facturas, registros contables, transferencias bancarias, entre otros, para identificar patrones sospechosos o inconsistencia. Investigación financiera, seguir el rastro del dinero a través de cuentas bancarias, transacciones financieras, inversiones para identificar posibles operaciones de lavado de activos. Esta información está en la carpeta fiscal. Está en la carpeta fiscal. No nos olvidemos que el fiscal tiene la potestad de solicitar el levantamiento del sobregiro bancario, la reserva bursátil y la reserva tributaria. Y es parte del presupuesto documentario que toda carpeta fiscal tiene el que este secreto se levante. Así como es parte del presupuesto documentario que la UIF remita Creo que es su reporte importante. financiero referente a las operaciones motivo de investigación. Software de contabilidad y auditoría, ¿no? Importantes, ¿no? Y que permitan organizar y analizar la información financiera de manera efectiva. Herramientas de análisis financiero como ratios o razones financieras, análisis de flujo de efectivo, estado de situación financiera, entre otros, que permiten evaluar la salud financiera de la empresa. Software de aplicación de inteligencia artificial. Aquí es bueno entender qué cosa es la inteligencia artificial. ¿Qué cosa es un software de inteligencia artificial? Hoy día son programas informáticos diseñados para emular y automatizar tareas que requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, la visión por computadora, la toma de decisiones, el procesamiento del lenguaje natural, entre otros. Estos software utilizan algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para analizar datos, buscar patrones y tomar decisiones basadas en la información disponible. Los ejemplos de software de aplicación de inteligencia artificial incluyen asistentes virtuales, sistemas de recomendación, chatbots y herramientas de análisis de datos, entre otros. Sobre todo esto que tenemos, las herramientas, tener claro qué información es que necesitamos en la carpeta fiscal, vamos a sumar aquello que la UIF nos proporciona. El rol de la UIF es importantísimo en la resolución de casos complejos. ¿Qué nos da la UIF? La UIF, Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS Perú, es una entidad encargada de prevenir, detectar y combatir el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y otros delitos financieros. La UIF de la SBS recopila, analiza y difunde información sobre las diversas transacciones financieras sospechosas con el objetivo de contribuir a la lucha contra el crimen organizado y proteger la integridad del sistema financiero peruano. La UIF utiliza como fuente importante de información a los reportes de operaciones sospechosas, ROS, de lavado de activos y o financiamiento del terrorismo, enviados por los sujetos obligados a informar. Toda esta información suma a la que UIF tiene. Y después UIF reporta o remite esta información al fiscal
y se incluye en la carpeta fiscal y termina el reporte con nosotros. El saber valorar, analizar, entender la información del reporte de la OIF es muy importante, muy importante. Analizar la perspectiva financiera de este reporte es fundamental para poder entender y poder responder de manera adecuada a la tarea que el perito tiene en una carpeta fiscal. Tengamos en cuenta que la tarea que el perito tiene en una carpeta fiscal es aquella encomendada por el fiscal y que lo conocemos como objeto pericial. Es esta tarea, y así como nosotros no podemos salirnos, los peritos controles forenses del Ministerio Público no pueden salirse del marco de su carpeta fiscal, igualmente se deben al objeto pericial, que es la tarea que les ha encargado el fiscal. Sean dos, sean tres o sean cuatro objetos periciales, esa es la tarea marcada que ellos tienen que resolver, es la duda que ellos tienen que aclarar. El perito de parte no puede tampoco, perdón, el perito de oficio no puede incorporar objetos periciales que no le han sido indicados previamente por el fiscal. Importancia del ROS para analizar y resolver casos complejos. Solamente a manera de referencia, el ROS es el reporte de operaciones sospechosas que emite el oficial de cumplimiento, establecido a través de la UIF-CBS para todas las entidades que cumplan con ciertos requisitos. Estas entidades son nombradas por la SBS y a través del sistema de prevención de lavado de activos obliga a las entidades a que tengan que tomar un oficial de cumplimiento, una persona especializada y que se encargue de revisar todas las operaciones de la compañía a nivel de clientes, a nivel de proveedores, a nivel de directivos, a nivel de trabajadores, para encontrar operaciones sospechosas inusuales que pudieran calificar y ser reportadas como operación sospechosa, y ya después la UIF se encarga de generar los filtros necesarios para poder ver si realmente corresponde a un hecho que puede ser materia de investigación por el Ministerio Público o simplemente quedó en una sospecha. La importancia del ROS radica en que proporciona información valiosa para identificar actividades delictivas, seguir el rastro del dinero, identificar a las personas involucradas en esas actividades y desmantelar las estructuras criminales. Además, el ROS es esencial para establecer vínculos entre diferentes transacciones financieras, identificar a los cabecillas de redes delictivas y ampliar la investigación para abarcar todos los involucrados en el lavado de activos. Vamos sumando el conocimiento de la carpeta, las herramientas y técnicas, la importancia del aporte de la UIF y el ROS, que al final forma parte de la información que la UIF remite a la carpeta fiscal, que al final vemos nosotros. A través del ROS, a los sujetos obligados, las autoridades pueden descubrir operaciones financieras complejas, ocultas y fraudulentas, que de otra manera serían difíciles de detectar. Esto les permite obtener pruebas sólidas para enjuiciar a los responsables y llevarlos ante la justicia. El reporte de operaciones sospechosas ROS es una herramienta esencial para analizar y resolver casos complejos de lavado de activos, corrupción y delitos contra la administración pública, contribuyendo a la prevención y combate de estas actividades criminales. Todas las carpetas fiscales de lavado de activos, por ejemplo, tienen siempre información referente al levantamiento sobre giro bancario, reserva bursátil tributaria y el reporte enviado por la UIF. Ya es parte del acervo documentario habitual que debe tener toda carpeta fiscal de lavado de activos. Vamos a revisar alguna estadística importante que he podido ubicar para poder entender mejor algunos aspectos referidos con el trabajo del perito y la responsabilidad de estas entidades que nos aportan información importante para tomar decisiones. Esta estadística 1 hace referencia a la participación por tipo de entidad reportante en la cantidad de ROS con posible delito contra la administración pública, ¿no? Este gráfico nos muestra la participación por tipo de entidad reportante. Es decir, según esto, el mayor reportador de información es el banco, con 45.70%, seguido de los notarios públicos con casi 30%. Es decir, entre el banco y las notarías prácticamente están por encima del 70%, casi el 75% de los entes que son los que reportan en mayor cantidad a la UIF, ¿no? En menor cantidad las cajas municipales, los administradores de fondos y las tiendas comerciales. Entonces, es importante para nosotros y en general también como perito de parte
para poder saber, para poder orientar a los clientes y decirles, mira, es el banco quien tiene la mayor potestad para informar, es el notario, el segundo en informar, tiene que tener prudencia, cuidado, diligencia en hacer las cosas como corresponden, de acuerdo al marco legal. Tus operaciones bancarizadas las que te corresponden, no operaciones de terceros que vayan por tus cuentas. Las formas que efectúes vía notarial, que estén los montos efectivamente bancarizados de las compras que efectúas, que tengas la capacidad de demostrar el origen de los fondos que sustentan tus operaciones bancarias o tus operaciones ante el notario. Aquí hay que diferenciar que una cosa es el sustento del origen de los fondos y otra cosa es el sustento de la operación o del pago de una operación. Me ha tocado varias veces eh, como perito contable forense, eh, cuando tuve carpetas asignadas en el Ministerio Público, la oportunidad de poder generar en algún momento una mesa de trabajo con algún perito de parte. Y pues el perito de parte siempre intentaba mostrar una justificación ante la evidencia de no tener el sustento económico que respalde el origen de un fondo para adquirir un determinado inmueble o propiedad, de indicar que siempre la documentación estaba en la carpeta, ¿no? Y cuando él señalaba la documentación, hacía referencia a las formas de pago, ¿no? Este inmueble está sustentado adecuadamente. Mira, acá está el cheque de pago que se hizo al proveedor. Está bancarizada la operación. Aquí está el contrato de compra-venta ante el notario público. Tienes el contrato, el cheque está bancarizado. Salió de la cuenta, salió de mi cuenta el dinero, de la cuenta del investigado, salió el dinero, acá está. Todo sustentado. Lo que me ha sustentado es el aspecto contable de una operación. Yo no necesito eso. Yo necesito que tú me expliques ese dinero que estaba en el banco. ¿Cómo lo generaste? ¿De dónde proviene ese dinero? ¿Una herencia? ¿La tinca? ¿Retiro FP? ¿Un préstamo? ¿Tus ahorros por renta de quinta? ¿Renta del trabajo de quinta, de cuarta? Eso es lo que se necesita, es lo que necesito, ¿no? Y al pedir eso, pues no había forma, ¿no? No tenía cómo poder sustentar este, de esta manera los ingresos, ¿no? El origen, porque no es el sustento contable de una operación, es el sustento financiero y económico, y eso tiene que ver con el origen que dio parte a que tengas este capital y con ese capital puedes adquirir, ¿no? Sigamos. Otra estadística hace referencia a las señales de alerta detectadas en los distintos reportes de operaciones sospechosas. Acá nos indican, por ejemplo, que entre enero de 2012 y diciembre de 2022 se registraron un total de 9.930 señales de alerta en los ROS. O sea, que informes con posible delito precedente de delitos contra la administración pública. De estos, el 56.7% de las mismas corresponden a señales de alerta sobre clientes, 43.2% corresponden a señales de alerta sobre un determinado sector económico y 0.1% sobre el trabajador o proveedor. Entonces, si vemos el gráfico, podemos darnos cuenta que el 56.7% de las alertas corresponden a alertas sobre clientes que han incurrido en realizar una determinada operación inadecuada o sospechosa. El 43.2% corresponde a sectores económicos, industrias, empresas, sectores económicos en bloque. Y el 0.1% directamente sobre un trabajador o sobre un proveedor en específico. Este gráfico nos muestra la participación por tipo de entidad reportante de los ROS. A ver, de este monto que está acá tenemos, de este pastel, de este gráfico, tenemos que el 60.9% de las denuncias han sido referentes a delitos precedentes de la administración pública. Un delito precedente es aquel que como delito fuente origina los capitales ilegales para después lavarlos en el mercado financiero o comercial. Son aquellos tipificados en el Código Penal de manera específica, ¿no? Entonces son los bancos
los principales reportantes de delitos precedentes relacionados con el tema de lavado de activos. Y aproximadamente el 20% ha sido producto de los notarios. En este gráfico vemos la participación por tipo de entidad reportante de los ROS. Es decir, ¿quién es la entidad que ha reportado más? Acá tenemos los bancos, ¿no? 75% de los reportes provienen de bancos. 7 para 8% notarios públicos y el resto, bueno, empresas que venden vehículos, cajas municipales, etcétera, ¿no? Es siempre el banco el principal reportador o señalador de alertas. A ver, ¿qué nos dice este gráfico? A ver, en la parte de abajo dice universo 175 sentencias. Vamos a leer la parte de abajo y después analizamos el gráfico. Dice, según el análisis realizado sobre el universo de 175 sentencias de lavado de activos, solo 158, solo en 158 de las 175 sentencias de lavado de activos se identificaron delitos precedentes. Las 17 restantes pertenecen principalmente a la modalidad de transporte de dinero en efectivo o de origen ilícito. Dice, en las 158 sentencias se identifican 194 delitos precedentes conforme al siguiente detalle. Y ahí vemos en la parte de arriba. El delito precedente con más información en la que tiene que ver con delitos contra la salud pública. Y le viene delitos contra el patrimonio, delitos contra la administración pública, no determinado, delitos contra la fe pública, delitos ambientales, tributarios, aduaneros. Ojo, estamos hablando de delitos precedentes, no de lavado de activos. De los delitos de lavado de activos con sentencia, ¿cuántos hacen referencia a delitos precedentes? Y estos delitos precedentes están clasificados en este cuadro, para ver dónde ha habido la mayor incidencia. Limitaciones a la labor de los peritos contables forenses en la labor de revisión de una carpeta fiscal del Ministerio Público. Vamos a revisar qué limitaciones tiene un perito al momento que tiene que revisar su carpeta fiscal. Tenemos acá, a ver, acceso limitado a la información. Los peritos contables forenses pueden encontrar dificultades para acceder a ciertos documentos o datos claves que podrían ser necesarios para llevar a cabo una revisión exhaustiva de la carpeta fiscal del Ministerio Público. Restricciones legales y de confidencialidad. Los peritos contables forenses pueden estar sujetos a restricciones legales y éticas en cuanto a la divulgación de información confidencial o protegida por la ley, lo que limita su capacidad para realizar una revisión completa y detallada de la carpeta fiscal. En tiempo y recursos limitados. Los peritos contables forenses pueden enfrentar restricciones de tiempo y recursos para llevar a cabo una revisión exhaustiva de la carpeta fiscal, lo que podría afectar la calidad y profundidad del análisis. Esta es una realidad muy común, ¿no? Habitualmente las carpetas fiscales llegan con retrasos de 1 año, de 2 años, de 3 años, desde que el fiscal lo solicitó. No hay la diligencia para poder demostrar, para poder actualizar esa carpeta fiscal. Entonces el perito contable se encuentra con que la documentación está pues de hace 3 años, de hace 4 años, ¿no? Y hay que volver a solicitar nuevamente actualización de la información de registros públicos, de la información tributaria, de la información bancaria, y eso va en contra del tiempo que tú tienes, que en promedio es entre 45 y 60 días para poder revisar una carpeta fiscal y emitir un informe, un informe conclutorio, ¿no? Si es que no te asignan más carpetas. Falta de colaboración de las partes involucradas. Los peritos contables forenses pueden encontrar resistencia por parte de las partes involucradas en la investigación, lo que siempre ocurre, ¿no? Habitualmente siempre, eh, por alguna razón, el fiscal le pide al investigado A, B, C, D de documentos y el investigado, en lugar de alcanzarle A, B, C, D y E para que todo quede aclarado y limpio, lo que hace es le entrega
después de un mes le entrega B, después de 3 meses le entrega C, y después le voy a entregar un poquito de A que me faltó, y otro poquito de D, ¿no? Y así, a cuentagotas va entrando, y entonces pues llega la hora que llega la carpeta al perito contable forense y resulta pues que no hay cómo armarlo. Si son 10 años de investigación y te pidieron las declaraciones juradas de impuestos mensuales, enviaste enero, enviaste abril, o no envías nada, lo que envías es un resumen. Te pedí los PDT originales, declaración jurada mensual de impuestos, y tú que me envías un reporte general de SUNAT que has obtenido, donde está un resumen completo, más o menos así de rasgos de lo que pasó en cada operación, en cada mes. Eso no te sirve. Te cansas pidiendo, por ejemplo, el balance de comprobación detallado que da origen a la declaración anual. Esa nunca llega, por ejemplo. Entonces, así, y en esas condiciones el perito contable forense tiene que ver la manera de poder sacar adelante el peritaje. Complejidad del caso. Algunas carpetas fiscales pueden involucrar transacciones financieras complejas o una gran cantidad de información, lo que puede dificultar la labor de los peritos contables forenses en la revisión y análisis de los datos. Reducida capacidad de maniobrabilidad. El perito contable forense, a diferencia del perito de parte, tiene limitado todo su campo de gestión y análisis, el cual se encuentra circunscrito, creo que ya lo comentamos, esto comienzo, y delimitado por todo aquel componente documentario, independientemente de su característica, que se encuentra en la carpeta fiscal, que recibe. No puede por cuenta propia obtener, ubicar, actualizar, efectuar entrevista o cualquier diligencia que no sea o esté incorporada en la carpeta fiscal. Listo. Entonces, vamos sumando a lo largo de todo lo que estamos conversando la importancia de conocer la carpeta fiscal, la importancia de conocer todo el tipo de documentación que tiene esta carpeta fiscal para poder entender el caso. Lo primero que tenemos que hacer si queremos darle solución a un caso complejo, leer la carpeta 2, 3, 4 veces para entender bien la conceptualización, tener claro cuál es la documentación, perdón, cuál es la normatividad legal que se necesita. Si hay algo que probablemente no se comente muchas veces es que el perito necesita de aspectos más que ya legales que contables. El perito se acerca mucho más al abogado y se aleja un poco más del contador típico, ¿no? El perito necesita saber del Código Civil, Código Procesal Civil, Código Penal, Procesal Penal, necesita saber la ley 3225, contrataciones del Estado, su reglamento, el DL 1106, lavado de activos, sus modificaciones, necesita saber todo lo referente a la ley penal eh, eh, tributaria, a la ley aduanera, la ley del crimen organizado, la ley de extinción de dominio, las circulares del BCR, etcétera, etcétera. Un cúmulo de información. Dense cuenta, un cúmulo de normas legales que tenemos todos los peritos que tener claro que tenemos que leer y conocer, ¿no? Si queremos lograr entender claramente cómo va el caso. El caso de la carpeta fiscal es un cúmulo de documentos legales que están hechos en idioma de abogados. El perito tiene que tener la capacidad hoy día, de poder saber tanto como el abogado de normas legales, entender tanto como el abogado de normas legales. Y aparte del deber de cada perito, el entender esta responsabilidad y capacitarse en esto y leer esto, ¿no? El perito que va a ver una carpeta fiscal sin tener un conocimiento claro de esto que les he comentado, es un perito que va desarmado al momento que le tengan la carpeta fiscal y muy probablemente tenga muchos inconvenientes al momento de procesar esta información, de entender el caso y finalmente de emitir el informe pericial y las conclusiones que el fiscal ha requerido. ¿Qué más necesita? ¿Qué más se necesita como peritos para fortalecer nuestra gestión? Este es un tema que lo vengo últimamente tocando ya bueno, últimamente no, ya hace 2 años en cada sesión que tengo de capacitación en colegios de entidades, siempre voy a tocar este tema que es importante y que pocas veces se está abordando. Eso que ven en pantalla ustedes es la estructura del informe pericial del Ministerio Público, aplicada hasta diciembre de 2023. Yo he trabajado carpetas fiscales con esta estructura.
O sea, a mí nadie me va a decir que esta estructura pues, no existe. Es una obligación de los peritos, es una obligación trabajar nuestros informes periciales, nuestras carpetas fiscales con esta estructura pericial. Así de complicada, así de grande, así de subdividida. ¿Qué ventajas tiene esta estructura pericial del Ministerio Público? Tiene la gran ventaja de que vuelve el análisis totalmente analítico, lo desagrega, te ayuda como perito control forense a construir mejor el caso, a comprenderlo mejor y emitir mejores conclusiones y a tener mejores herramientas cuando tienes que sustentarlo en sala ante el juez o contra un perito de parte o una defensa técnica. Entonces, este informe o la estructura pericial del Ministerio Público reúne todos los requisitos de ley. Todo el 178 está completo, repartido a lo largo de sus 11 puntos. Lo que he hecho es potenciar nada más estos puntos, generando una mayor distribución para que sea mucho más analítico el proceso de peritaje. Eso que ven allí es el nuevo formato del Ministerio Público. Este es un nuevo formato aplicado específicamente para casos de corrupción y probablemente para los demás. Está en proceso de implementación. La directiva se dio en el año 2023. Acá la voy a mostrar y voy a regresar nuevamente para verlo. Esto que está acá, yo le he pasado en limpio. Acá está. Este documento se llama Lineamientos para la asignación y elaboración de informes periciales contables y financieros forenses. Disposición administrativa 1194, 27 de octubre de 2023. Proporcionar un marco normativo que permite uniformizar las acciones, actividades, procedimientos, criterios y conceptos aplicables a la asignación y elaboración de informes periciales contables y financieros forenses, en adelante informes periciales con la finalidad de mejorar la calidad y la productividad de los mismos. Vean ustedes en la parte inferior, identificación del perito. Ya no le llaman introducción, antecedentes, objeto y alcance. En objeto y alcance han retirado la parte de metodología, la han puesto más abajo. Examen pericial, vean ustedes, el examen pericial lo han partido en dos, bases de la pericia y desarrollo del examen. Y me parece prudente, ¿eh? Base de la pericia se refiere a la metodología utilizada, la documentación y el marco legal. Acá, por supuesto, hay una crítica constructiva. La indicación de los criterios científicos o técnicos es 178. Esto no puede estar dentro de metodología, tendría que estar como título, y dentro de eso la metodología, ¿no? Una norma legal establecida por ley no puede ser parte de un concepto general como metodología. Sigamos. Descripción de la situación o estado de los hechos. 4.22, exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo. 4.2.3, la motivación. Todo esto está dentro del 4.2 que desarrolló el examen. Pero vean ustedes el 4.2.4. El 4.2.4 es una, a ver, es una, ¿cómo le llamaría yo? Algo que no estaba pensado, pero que viendo ellos su necesidad, la necesidad lo han generado. Pero vean qué dice. Dice, otros numerales correlativos, quiere decir que a partir del 4.2.4 yo puedo generar otros numerales que yo considere libremente, dice acá, de acuerdo al objeto de la pericia y a la estrategia trazada por el perito. Es decir, de acuerdo a la estrategia trazada por el perito, yo puedo incorporar más numerales, dice acá, incluyendo la determinación del perjuicio económico si el objeto lo requiere. En este ítem el perito dice acá, miren, tiene la libertad de incluir todos los numerales necesarios para el cumplimiento de su objetivo. Es decir, todo aquello que yo no te he pedido, todo aquello que no está establecido, tú lo puedes adicionar, porque el objetivo es para que puedas ayudarte a cumplir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objeto pericial. Conclusiones, fecha, sello, firma y anexo. Entonces, en conclusión, hoy día tenemos este que está acá y este que está acá en pantalla, que es lo mismo que está acá, solamente que lo he ordenado.
Frente a esas dos estructuras, vamos a utilizar un término de hoy día, de la juventud de ahora, frente a esas estructuras potentes de información, ¿qué aparece? El perito convencional hoy día, ¿qué hace? Se ha quedado con este de acá. El 178, que dice nombre, apellidos, descripción, exposición, motivación, conclusión, ¿no? Entonces, un peritaje de parte desarrollado bajo esta característica que está aquí en pantalla, que es el 178, vemos ustedes acá está, de la A a la G, pues está acá a la derecha también, que desarrollan estos 5 puntos, por supuesto, está en completa desventaja frente a aquel que desarrolla un peritaje de oficio así, así o así. Entonces al investigado le llega bajo esta estructura que está acá, o bajo esta que está acá, el informe pericial de oficio, y él en lugar de responder en los mismos términos, termina respondiendo en este término que está acá, este chiquitito, que limita la posibilidad de generar mayor contenido al informe pericial. En el colmo también esto hay que mencionar que ser autocríticos en el tema. Hoy día aún hay colegas peritos que todavía utilizan esta estructura que está abajo. Y esta que está abajo todos sabemos que ya no puede utilizarse porque no tiene legalidad. La legalidad la da el 178. Alguien dirá, pero qué raro. Dice acá introducción, antecedentes, objeto, examen. Pero yo acabo de ver eso. Acá está, miren ustedes. Acá está antecedentes, objeto, examen. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio Público? Ha hecho algo muy, muy simple. Se ha percatado que el 178 como 178 no son títulos. Parece que fueran contenidos de algo. Estos son los títulos. ¿Qué ha hecho? Ha juntado ambos. Los ha fusionado. Y entonces ha convertido a esta estructura primigenia de hace muchos años, muchísimos años, que hoy aún no tiene legalidad, lo ha convertido en los títulos de su nueva estructura pericial. Y dentro de esa estructura ha colocado el 178 como partes de esta estructura que ellos tienen aprobada con esta directiva. Entonces, necesitamos generar una conciencia que permita decirnos, bueno, un momentito, si el ministerio tiene la capacidad y la libertad de poder desarrollar esta estructura tremenda, sin necesidad de vulnerar el 178 porque está incorporado, si tiene la capacidad de poder generar esta estructura, que la misma que está acá, repito, basada en su expertise, en su experiencia, inclusive dando libertad al perito, dice acá, ¿no? Como dice acá, el perito tiene la libertad de incluir todos los numerales necesarios para el cumplimiento del objetivo. Entonces, yo, perito de parte, en el caso, me pongo ahora en el buzo del perito de parte, tendría que generar una estructura pericial que me permita responder en iguales términos a los informes que me llegan del peritaje de oficio. Y entonces, todo esto me lleva a esto que está acá. Es el informe pericial de estructura que yo utilizo, que yo vengo aplicando hace mucho tiempo para informes de peritaje de parte, tanto en la vía civil como en la vía penal. Es una estructura completa, yo diría que está más completa que el mismo ministerio en este momento. La leemos rápidamente. Donde dice introducción, tomé lo que dicen ellos, identificación del perito, me parece perfecto el contenido. Los antecedentes deben incluir disposiciones fiscales y la descripción de la situación o estado de los hechos, sea persona o cosa sobre la que se hizo el peritaje. Esto corresponde al 178 numeral B, ¿no? Entonces, estamos con el 178. El objeto y alcance del informe. Lo he dejado objeto de alcance, me parece correcto. Yo tenía ahí, por ejemplo, metodología. Objeto de alcance me parece perfecto. El examen me parece prudente también. Lo voy a partir en dos: bases y declaración del examen. Las bases del examen, marco normativo, fuentes de información, fundamento documentario. Yo, a diferencia de ellos, sí he retirado de acá la parte que decía metodología y lo he consignado más abajo. Desarrollo del examen, la exposición detallada, que es el 178C. Dentro de esta,
A la hora de exposición detallada hablamos de análisis de la problemática y de la determinación de indicios o evidencias. La motivación o fundamentación del examen técnico, que se refiere a la fundamentación de la razón o propósito por lo cual se está realizando el examen técnico. 178D, y la indicación de los criterios científicos o técnicos de los que se basa para hacer el examen, en la metodología. Ya que viene el método científico técnico utilizado para el examen. Y le he adicionado lo que ellos también tienen ahora, otros numerales correlativos de acuerdo al objeto de la pericia y a la estrategia trazada por el perito, incluyendo la determinación del perjuicio económico del Estado y, entre paréntesis, como ponen acá, el perito tiene la libertad de incluir todos los numerales necesarios para cumplir el cumplimiento de su objetivo. El 178 está acá. Este informe tiene legalidad. Lo único que he hecho, así como ha hecho el Ministerio Público, es darle orden nada más. Utilizar la estructura primigenia de hace años como base para los títulos y después incorporar el 178 de manera eh, criteriosa, ¿verdad? Tomando como referencia y como base, por supuesto, las dos estructuras que ya han sido hechas por el Ministerio Público y que son estructuras elaboradas por históricamente por un grupo de profesionales, ¿no? Que en base a la experiencia que ellos tienen, han creído conveniente hacer esa pequeña mejora en cuanto a la estructura. Esta estructura que vemos al frente, que es la que yo manejo en todos los trabajos de peritaje, me ha permitido responder de manera muy coherente a los informes de oficio del Ministerio Público. Y por supuesto, alguien me preguntará, ¿pero por qué tienes colores? Muy sencillo. Lo que está en verde, lo que está en verde son aspectos que no son obligatoriamente necesarios que había en el informe. Eso quiere decir que lo que está aquí en verde, 3.211, análisis de la problemática, 3.21, indicios, 3.21, fundamentación, y la metodología que está acá. Esto de acá, yo podría, si considero que el caso lo necesita, lo dejo como está. Si necesito que el caso es de menor nivel y no necesita esto que está con línea marcada con verde, yo lo puedo obviar tranquilamente. Y me quedo con lo que está en amarillo, celeste y anaranjado. Entonces, no pretendo yo convencer a nadie de mi raciocinio, solamente estoy mostrando lo que yo utilizo hoy día y, por supuesto, eh, lo que hoy día tiene como herramienta el Ministerio Público y que creo que los clientes que nosotros a veces tenemos oportunidad de patrocinar también, porque uno también tiene clientes como perito de parte, necesitan que uno les dé también una herramienta poderosa que les permita a ellos también hacer frente con mejores posibilidades que las que maneja hoy día el Ministerio. Julio, cuando viene un tema de lavado y no tienes cómo responder o en qué términos puedes responder. ¿Correcto? Al final dejo estas dos láminas. Esta que está acá a la izquierda es el modelo de estructura pericial del Ministerio Público hoy día según la nueva directiva, y esta que está a la derecha es la que yo estoy manejando. Eh, que sé que es más detallada, más consistente, probablemente porque yo vengo de la escuela de peritaje del Ministerio Público. Toda mis inicios en peritaje han sido en el Ministerio Público. Entonces, tengo esa escuela de esa estructura, entonces me es familiar y no se me dificulta la aplicación, porque entiendo que en muchos colegas el problema es que se les puede dificultar el qué cosa voy a colocar en cada uno de estas líneas, ¿no? Entonces, probablemente la razón por la cual, en el caso mío, se me hace más dúctil el manejo, y lo que he hecho simplemente es tratar de generar una herramienta que me permita en el campo, en la aplicación, hacer un mejor trabajo para los clientes que confían en mí. Vamos a entrar a la parte final. Tenemos tiempo importante. Al tema de la inteligencia artificial. Vamos a explicar unos modelos de aplicación de la inteligencia artificial en diversos aspectos. Financiero, vamos a ver el tema, cómo se aplica en peritaje, y vamos a ver cómo la inteligencia artificial, miren ustedes, es capaz de calificar o descalificar el contenido de un informe pericial. Ya les cuento, ahí les dejo
estarán pensando cómo se hace. Ahí lo vemos. Vamos a darle una mirada rápidamente a la parte teórica nada más de esto rapidito, que será 3 minutos, y nos vamos a ver estos casos. La inteligencia artificial es una rama de la informática que se encarga de desarrollar sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, como el razonamiento, el reconocimiento de patrones, la resolución de problemas, la toma de decisiones, entre otros. La inteligencia artificial se basa en algoritmos y modelos matemáticos para simular la capacidad cognitiva de los seres humanos y mejorar el desempeño de la máquina en diversas áreas. Un chatbot es un programa de computadora diseñado para simular una conversación con seres humanos a través de mensajes de texto o de voz. Utiliza inteligencia artificial para entender y responder preguntas de manera automatizada, basándose en reglas predefinidas o aprendizaje automático. Los chatbots se utilizan en diversas aplicaciones como un servicio al cliente, ventas, asistencia técnica, entre otros. El GPT, el famoso chat GPT, es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, que se utiliza para generar textos de forma autónoma. Este modelo utiliza técnicas de aprendizaje profundo para analizar y producir texto de manera similar o como lo haría un ser humano. Se ha utilizado en una variedad de aplicaciones como la generación de contenido, traducción de idiomas y asistencia virtual. Hay que tener algo claro, colegas. El uso tan popular del famoso chat GPT, el uso en sí no es tan complejo. El éxito del uso de esta inteligencia artificial depende de cuánto tú sepas preguntarle, de cuán detallada sea tu pregunta, de cuán clara sea tu pregunta también, o el interrogante que vas a hacer. Depende de que entiendas en la práctica la lógica del chat GPT, por ejemplo, su lógica, cómo opera, cómo funciona, y también entender cuáles son sus márgenes de error, porque de acuerdo a lo que le preguntes o no le preguntes, puedes condicionar un error. Y tú vas a decir, no me sirve para nada, pero es que tú le estás dando la información. Entonces hay que saber preguntar, hay que saber entender la lógica de cómo funciona. La interrelación de palabras es importante para que pueda ChatGPT entenderte el mensaje que tú quieres. Y eso implica bastante trabajo, bastantes pruebas, hasta que te puedas familiarizar con el sistema. Es importante entonces que tengamos en consideración esto antes de su uso, si no probablemente nos llevemos a un disgusto, bueno, decir que esto no me es de utilidad, y eso no es así. Bien. Agradezco la presentación de hoy día, por favor, pero voy a pasar rápidamente al ejemplo. A ver, estuve trabajando en varios diseños para mostrarles a ustedes rápidamente. A ver. Análisis financiero aplicando solamente, voy a ir al más complicado, donde están varios ratios. Análisis financiero aplicando ratios de liquidez, más el ratio de cuentas por cobrar, etcétera, y todo lo demás. A ver. Este es un estado financiero con el formato establecido por la Superintendencia de Mercado de Valores. Cuidado, no es cualquier estado financiero, no es que a mí se me ocurrió coger una cuadrícula y llenar los montos, no. Este estado financiero es más, corresponde a una empresa real que ha declarado información de 2023 a la SMB. Este es estado financiero, como pueden ver. Usted quiere decir lo que yo le pregunto a Chat GPT. Yo le digo, con la siguiente información del balance general, y a continuación simplemente cojo todo esto y lo pego. Por supuesto, he depurado las columnas hay unas líneas que no corresponden, ¿no? Ahí está el balance pegado, miren ustedes. Equivalente efectivo 25.020, ahí está 25.020. Cuentas por cobrar comerciales 29. Cuentas por cobrar, acá está 29.616. Ok. Proceso todo esto y al final le pongo esto. Por favor, te pide revises el cálculo del ratio, sobre todo de privacidad, que es donde a veces tiene alguna desviación, para evitar fallas y también pongas el detalle de ratio o razón calculada. Además de haberle dicho
con la siguiente información del balance general y que me pueda generar el cálculo de ratios. Y esto es lo que vota ChatGPT. Así me lo muestra. Liquidez general, el monto de activo corriente, ¿cuánto sale? 114,935. A ver, vamos a buscarlo arriba. Acá está, activo corriente 114,935. Pasivo corriente 31.007. Pasivo corriente está por acá, 31.007. Liquidez 371, prueba ácida 1.97, prueba defensiva 0.81. Y después, como le pedí, miren lo que me pone. Interpretaciones y recomendaciones. Me vota ChatGPT. Liquidez general 371. La empresa tiene suficiente activo corriente para cubrir su pasivo corriente, lo que indica una buena capacidad de pago a corto plazo. Se recomienda mantener este nivel de liquidez para evitar problemas de flujo de efectivo. Prueba ácida. Ratio 1.97. La empresa tiene capacidad para cubrir sus pasivos corrientes sin la necesidad de vender sus inventarios. Se recomienda mantener un nivel adecuado de activos líquidos para garantizar la solvencia financiera. Prueba defensiva. Con un valor de 0,81, la empresa cuenta con suficiente efectivo para hacer frente a sus pasivos corrientes. Se recomienda mantener una reserva de efectivo para imprevistos. Capital de trabajo de $83.928. La empresa tiene margen para operar y cubrir sus deudas a corto plazo. Se recomienda mantener un buen nivel de capital de trabajo para garantizar la continuidad de las operaciones. Respecto al periodo promedio de cobro, el periodo promedio de cobro de 90 días indica que la empresa tarda 3 meses en cobrar sus cuentas por cobrar comerciales. Se recomienda implementar estrategias para reducir este periodo y mejorar la liquidez. Rotación de cuentas por cobrar. Con una rotación de 4 veces, la empresa recupera sus cuentas por cobrar comerciales 4 veces al año. Se recomienda mantener un control eficiente de las cuentas por cobrar para mejorar la rotación y flujo de efectivo. Y al final, la conclusión, ¿no? Dice acá. En resumen, los ratios indican que la empresa tiene una buena salud financiera en términos de liquidez y capacidad para cubrir sus obligaciones. Sin embargo, se recomienda seguir monitoreando y mejorando la gestión de capital de trabajo, los periodos de cobro y la eficiencia en la rotación de cuentas por cobrar para optimizar el rendimiento financiero. Alguien dirá, bueno, de repente el señor lo ha escrito a mano. Bueno, acá está la captura de pantalla del ChatGPT. Miren ustedes cómo obtiene ese comentario, ¿no? De cada uno de los ratios, las recomendaciones que genera. Utilidad financiera para un perito. A ver, vamos a ver acá. Le fui complicando el tema. Con el mismo estado financiero, ahora le dije, no, está. Con la siguiente información de balance general, y me voy hasta abajo. También te pido grupes a los ratios o razones calculadas en 3 grupos: ratio de liquidez, ratio de endeudamiento, ratio de rentabilidad y ratios diversos, haciendo una interpretación del resultado obtenido para cada ratio de cada uno de los 3 grupos de clasificación. También, por favor, ponga el detalle de la fórmula del ratio de razón financiera calculada para cada ratio. Por favor, incluya recomendaciones y tu conclusión final de la situación de la empresa. Por favor, te pido revises el cálculo de ratio. Siempre en la prueba ácida tiene una distorsión de 0.4, 0. Tengo que recalcarle para que lo tome en cuenta y no genere el error. Y esto es lo que me votó ChatGPT. Pero ahora, no solamente con ratios de liquidez, me generó ratios de endeudamiento. Ahí está. Le pedí el detalle que divide, cuánto obtiene, la fórmula y de qué trata cada uno. Ratio de rentabilidad, ratios diversos. Recomendaciones. La empresa debe seguir controlando su deuda a largo plazo para no comprometer en exceso su patrimonio. Mejorar la rentabilidad del capital propio para aumentar el retorno sobre la inversión de los accionistas. Seguir gestionando eficientemente el periodo de cobro de las cuentas por cobrar. Conclusión de ChatGPT, por supuesto. En general, la empresa muestra una buena capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, una gestión eficiente de sus activos y una rentabilidad aceptable. Sin embargo, debe seguir mejorando su rentabilidad del capital. ChatGPT no está para anular al profesional contable, auditor o perito. Está para ayudar, para sumar. Esa es la visión que tenemos nosotros que darle. ¿No? Ahí está la prueba, que es lo que votó ChatGPT.
para que no haya inconvenientes al respecto. Vamos a correr rapidito, eh, a ver, ¿qué dice acá? ¿Es el mismo estado financiero? Con la información del estado de situación financiera, elabórame una exposición completa y detallada de la empresa. Ahí está el estado financiero, ahí está lo que le puse a ChatGPT, y miren lo que me contesta. La empresa presenta una situación financiera sólida y estable en el año 2023 con un total de activos de 357.858. Dentro de los activos destacan el efectivo y equivalente de efectivo con un aumento de 25.000 y pico, los cuales cuenta por tanto, etcétera, ¿no? En cuanto a los pasivos, la empresa tiene un total hace un detalle completo. Dice al final, resumen, la empresa presenta una buena salud financiera en el año 2023 con una estructura equilibrada entre activos, pasivo y patrimonio. Se observa una diversificación de activos que incluye efectivo, cuentas por cobrar inventarios y activo fijo, lo que brinda solidez a la empresa. Además, cuenta con un patrimonio positivo y un crecimiento, lo cual le permite afrontar sus obligaciones financieras y seguir creciendo en el futuro. Es para entender el nivel de análisis, pero parte de darse cuenta de los por favores, de la forma como uno le pregunta, ¿no? Vamos a ir metiendo un poquito más de dificultad. A ver. Elabora un informe crítico de forma a fondo y de conclusiones de un informe pericial. Ya, ok. Le voy a comentar rápidamente el antecedente. Yo hace poco tuve un caso medianamente, yo diría que complejo, sí, complejo era. Un peritaje de parte en la vía penal, en la parte penal, para un cliente y que tenía un informe pericial. Dentro de la parte contundente de ese informe, de esa carpeta fiscal, estaba un informe de peritaje elaborado por un perito de la policía. Y entonces, obviamente, yo ya ese peritaje ya lo respondí, ya lo refuté, ya pues indiqué que ese peritaje, con mayor respeto lo comento, estaba mal elaborado y tenía deficiencias de forma, fondo y contenido. Sin embargo, quise poner a prueba eso, que yo ya sabía, con el ChatGPT. Y entonces, ¿qué hice? Le di, la tarea era esta, elabora un informe crítico de forma, fondo y de las conclusiones de la siguiente información presentada por un perito de la policía, señalando errores en la redacción, en el contenido de las conclusiones y si el análisis de la información y las pruebas que sustentan las conclusiones son lo suficientemente contundentes y claras para establecer un desbalance patrimonial. Esto es lo que le pongo, ¿no? Por favor, elabora un informe crítico, no, siempre por favor, ¿no? La conclusión de la siguiente información presentada por un perito de la policía, acá está. Y lo que viene a partir de acá de informe, pericial contable 289, de Runic Direla, todo esto es el informe del perito de la policía. Aquí indica las partes, descripción, fundamentación, acá está su descripción, motivación, objeto pedido, acá está todo. Sus conclusiones, no están las conclusiones. Así de largo era su informe, ¿no? Bueno. Y acá están las conclusiones. De lo solicitado, opinión de la fiscalía, bueno. ¿Qué me dice ChatGPT? ¿Qué me dice ChatGPT? ChatGPT, permítame, me dice lo siguiente. Permítame un momento, por favor. Dice así. El informe presenta una estructura clara y ordenada, lo cual facilita la comprensión de la información recopilada y de las conclusiones obtenidas. Se observan errores de redacción y gramaticales, y es cierto, en varios párrafos del informe, lo cual afecta la calidad del documento y la credibilidad del perito. Se hace referencia a documentos y anexos que no se adjuntan en el informe, lo cual dificulta la verificación de la información presentada. Falta de claridad en la exposición de algunas secciones, lo cual dificulta la comprensión de los datos presentados. Dice además, el análisis de la información patrimonial del investigado parece estar basado en suposiciones y no en pruebas concretas, lo cual pone en duda la veracidad de las conclusiones obtenidas. Dice, la falta de sustento documental para el saldo inicial, ingresos y egresos del investigado limita la precisión y veracidad de los datos presentados en el informe. La información bancaria y financiera del investigado parece estar incompleta, lo cual no permite tener un panorama complejo de la situación patrimonial. No se menciona la metodología utilizada para el análisis de la información recopilada, lo cual dificulta evaluar la validez de la conclusión obtenida. Conclusiones, según ChatGPT.
Las conclusiones obtenidas en el informe carecen de sustento y sólido y verificable, lo cual pone en duda la validez de la misma. El informe presenta una estructura clara y ordenada, lo cual facilita la comprensión de la información. Se observan errores de redacción gramaticales, se hace referencia a documentos y anexos que no se adjuntan, etc. Lo estoy repitiendo, acá está, conclusiones. Perdón, me estaba repitiendo lo mismo. Las conclusiones obtenidas en el informe carecen de sustento sólido y verificable, lo cual pone en duda la validez de las mismas. La falta de información detallada sobre ingresos y egresos del investigado, así como la situación financiera en general, no permite establecer un desbalance patrimonial con certeza. Se recomienda realizar un análisis más exhaustivo de la información disponible, así como solicitar la documentación adicional para sustentar las conclusiones. Hice lo mismo nuevamente bajo otra solicitud, ¿no? Y veamos qué dice acá. Las conclusiones presentadas no están suficientemente fundamentadas. Se afirma la existencia de balance patrimonial sin un respaldo sólido de evidencia contable. Se menciona posibilidad de variación en el contenido en el balance patrimonial con información adicional, lo que sugiere una falta de certeza en las conclusiones presentadas. Esto es importantísimo, esta conclusión. Miren. Se menciona la posibilidad, eso dijo el perito de la policía, de variación en el desbalance patrimonial con la información adicional. Pero dice abajo, razonando ChatGPT, lo que sugiere entonces una falta de certeza en las conclusiones presentadas. Claro, si estás diciendo que falta información, entonces, ¿cuál es la certeza en tus conclusiones? En resumen, el informe pericial contable presenta deficiencias de forma y contenido, no siendo suficiente para establecer con certeza la existencia de un desbalance patrimonial por parte del investigado. Se recomienda una mejora contenido, redacción, análisis, etcétera, ¿no? Entonces, ChatGPT solamente concluyó lo que ya había concluido. Eh, no sé si estamos en tiempo. Quería tomar 5 minutos más, nada más, por favor, para presentar uno más de este tipo. Colega, Sí, muchas discúlpeme, gracias. no sé si Sí, dígame. está nuestro colega Francisco, pero me están pidiendo que concluyamos con mucha pena. Ah, correcto, no hay ningún problema. Solamente Sí, comentarles que, sí, entonces un minuto nada más. Solamente ya, comentarles que siga, hice lo siga, mismo. para concluir, Sí, porque hay algunas preguntas, por favor, sí, claro que colega. sí, cómo no. Solamente para comentarles, en el ejercicio 10 ya no lo voy a, por supuesto, mostrar. Hice lo mismo con un informe pericial mío que yo presenté, eh, y, y le hice la misma pregunta, ¿no? Y la conclusión, solamente voy a leer la conclusión nada más para que sea esto más rápido. La conclusión, ese es mi informe pericial. ChatGPT dice, en base a lo expuesto, se puede concluir que no hubo desbalance patrimonial, que fue lo que yo obtuve, ¿no? Por el periodo investigado de enero de 2018 a diciembre del mismo año. Las conclusiones presentadas en el informe pericial demuestran que los ingresos obtenidos, los servicios realizados y las inversiones efectuadas por el señor Atrista se encuentran en concordancia y no existe indicios de actividades ilícitas que puedan explicar dicho incremento patrimonial. Asimismo, se ha demostrado que el perito contable, o sea, yo que elaboré esto, realizó un exhaustivo examen de la información proporcionada por el señor Alatrista, aplicando técnicas y procedimientos de teoría forense, así como siguiendo los principios de la contabilidad generalmente aceptados, de forma internacional, perdón, y de forma financiera. Finalmente, el resumen del informe pericial contable elaborado por el perito de parte perteneciente al ARP ha sido completo, detallado, fundamentado, concluyendo de manera objetiva y respaldada que no hubo desbalance patrimonial, etcétera, etcétera. Entonces, pasé el tamiz 2 veces, también hasta 3, mi informe pericial, y en los 3 me dio también la misma eh, respuesta, ¿no? Entonces voy a ya concluir mi exposición, voy a abrir la cámara, por favor, y agradezco bastante a todos, mil disculpas si me he excedido en el tiempo, pero era necesario. Dejamos de compartir. Ahí está, ok, listo. Muchas gracias por tan enriquecedora conferencia, señor Guillén.